le habíamos dado un largo descanso, pero ya es hora de volver a Hechos. Y habíamos logrado terminar, ¿alguien se acuerda? El capítulo 4, exactamente. Habíamos logrado terminar el capítulo 4 con una historia espectacular, una historia realmente maravillosa. Y veíamos cómo en esta primera iglesia, en Jerusalén, tienen todas las cosas en común, ellos están ayudándose los unos a los otros, no hay necesitados por ese amor, por esa misericordia que están viviendo. Y al final del capítulo 4, Lucas, que es el escritor de Hechos, nos narra una historia acerca de Bernabé, un hombre que vendió una gran heredad y entregó todo a la iglesia, lo puso a los pies de los discípulos y era un hombre estimado en gran manera. Y hoy vamos a ir entonces al capítulo 5. Y como no vamos a poder proyectar porque se nos dañó el splitter, entonces los invito a que busquen en sus Biblias. Si alguien va a utilizar celular, le invito a que busque la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, que es la que voy a estar leyendo. Y el título para la reflexión de hoy le he llamado Una mala actuación. ¿Cuál es el título? Una mala actuación. ¿Y por qué vamos a hablar de actuación? Cuando unos actores presentan una obra teatral, pues deben preparar sus personajes, deben ensayar la actuación, deben presentarse ante su público y al final, pues dependiendo de los aplausos o de los tomatazos, sabrán cómo les fue en su actuación. Y el texto de hoy nos mostrará la actuación de dos personajes y vamos a ver cómo les fue en su presentación. Entonces vamos a ir hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, los primeros 11 versículos. Hechos 5, del 1 al 11, y allí vamos a desarrollar la reflexión del día de hoy. El primer punto lo he llamado preparando la actuación. ¿Cómo se llama? Preparando la actuación, en los versículos 1 y 2. Dice el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad. Entonces aquí vemos que hay un hombre que, ¿cómo se llama? Ananías. Está haciendo lo mismo que hizo en el capítulo 4, ¿quién? La última historia del capítulo 4. Bernabé había vendido también una propiedad. Está haciendo lo mismo que él. Vende una propiedad. ¿Y cómo se llama la esposa de este hombre? Safira. Entonces Bernabé y Safira, que son los personajes, son las personas sobre las cuales vamos a hablar el día de hoy, vende esta propiedad después de ver la gran generosidad que tuvo Bernabé y vieron cuánto respeto tenía Bernabé por esta acción. Entonces deciden hacer lo mismo. Y una manera rápida de ganarse ese respeto, de ganarse ese cariño de la iglesia, pues sencillamente era hacer algo que ya estaba probado, lo que hizo Bernabé. Ellos anhelaban, y tal vez voy a usar una palabra un poco fuerte, pero más adelante sabremos por qué, ambicionaban que los vieran, que los respetaran como discípulos distinguidos, igual que había sucedido con Bernabé. Pero como veremos en el desarrollo de la reflexión de hoy, realmente no eran discípulos sinceros, solo actuaban
como tal. Dice el versículo 2: y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿quiénes sabían lo que estaba sucediendo? Exactamente, la esposa y él, los dos sabían. Entonces es claro que los dos habían tramado hacer lo mismo. Y aquí encontramos a dos personajes que están tan dominados por el amor al dinero que estuvieron dispuestos a conspirar juntos para cometer una hipocresía pública. Eso es lo que estaban tramando. Y en ese momento Pedro, que está allí como al frente de toda esta situación, Pedro era como el que estaba al frente de los apóstoles, es guiado por el Espíritu Santo, y de alguna manera que la Biblia no nos muestra cómo, percibe que Satanás está obrando en el corazón de Ananías. Y Pedro es alguien que sabe cómo Satanás obra en los corazones de los seres humanos, porque Pedro podría, incluso no lo dice la Biblia, en ese momento recordar lo que le había sucedido apenas unos pocos años antes, cómo Satanás lo zarandeó y lo tentó a negar a Jesús 3 veces. Por eso lo sabía de lo que estaba hablando, porque él mismo lo había vivido. Y por eso hace algunas preguntas contundentes para resolver esta actuación que está sucediendo. Y es así como llegamos al punto 2, presentando el acto. ¿Cuál es el título del punto 2? Presentando el acto, y vamos a ir de los versículos 3 al 10. Dice el versículo 3: pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿No? Es la primera pregunta que hace Pedro. Y recordemos que en el capítulo 4 los creyentes de Jerusalén están dando generosamente con un espíritu hermoso. Es el mismo Espíritu Santo el que está guiando los corazones de estos creyentes, y una muestra es la historia que hay de Bernabé. No fue el único, muchos estaban haciéndolo, pero con Ananías las cosas eran diferentes. Y tal vez alguien podría decir: no, pero Pedro está siendo poco inteligente en hacer esta confrontación, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo está trayendo plata, ¿no? Pues, ¿qué importa que se haya quedado con la otra parte? Necesitamos el dinero para los fondos de la iglesia. De dónde provenga, pues eso, no nos pongamos a indagar cuáles son las motivaciones. Lo importante es que el dinero llegó a las arcas de la iglesia. Y tal vez un pastor pragmático podría pensar: bueno, es una cantidad importante de dinero y nos va a servir mucho. ¿Qué nos importa los motivos con que fueron dados? Al fin y al cabo, pues con las goteras que tenemos en el techo necesitamos esa plata, ¿cierto? O tal vez podría decir: no, pero ¿cómo lo vamos a hacer quedar mal frente a los hermanos de la iglesia? Si lo hacemos quedar mal, nunca vamos a recibir un centavo más de él. Mejor pasemos agachados la página y dejemos las cosas así. Sí, tal vez alguien diría: no, Pedro fue poco inteligente en hablarle de esta manera. Pedro no trató así el asunto, sino que confrontó el pecado
sin vacilación. Dice el versículo 4, la primera parte: mientras estaba sin venderse, le está hablando a Ananías, recuerden, ¿sí? Miren lo que le dice: mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y dense cuenta que el pecado de Ananías no consistió en abstenerse de dar todo el producto de la venta. Ese no era el problema. Pues al fin y al cabo no había ningún requisito de parte de Dios para que la gente tuviera que vender las cosas y entregar lo vendido. Eso no era un requisito, no había ese mandato. Es más, nadie tenía que vender las propiedades. Ananías no tenía por qué vender su propiedad. Nadie le estaba mandando, nadie le estaba diciendo: hey, todas las escrituras tienen que traerlas acá. Nadie le estaba diciendo eso. Y entonces, por eso le dice: pero ¿por qué concediste este asunto en tu corazón si todo es voluntario? Si el Señor está trabajando esto en tu vida conforme a la manera como tú te dejas guiar por Él, voluntariamente, en amor, ¿por qué tenías que hacer las cosas de esta manera? Las veces que se habla de dar en el Nuevo Testamento siempre es voluntariamente, y esta no es la excepción. Entonces el pecado no consiste en que no hubiera dado o en que hubiera dado solo la mitad. No, el pecado está en que trató de engañar a la iglesia. Y por eso el versículo 4 termina diciendo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y bueno, ¿a Dios se le puede mentir? No. O sea, lo que le está diciendo Pedro es: ¿por qué crees que Dios es tan tonto? No rebajes a Dios de esa manera. ¿Cómo pretendes mentirle a Dios? Y entonces, ¿cuál es el pecado en el fondo? El pecado es la hipocresía. Esa hipocresía que desde luego es el resultado de la mentira. Sí, el pecado es una mentira, pero es la hipocresía con la que está resolviendo esta mentira. Es evidente, ¿por qué? Porque todo el mundo lo sabía, que él había hecho un ofrecimiento público al Espíritu Santo frente a la congregación. ¿Dense cuenta? Que Pedro, el diálogo con Pedro no es: Pedro, yo acabo de vender esta propiedad y vine a traer el 50%. Ya Pedro lo sabía. Sencillamente llega, y cuando Pedro ve el dinero dice: hey, ¿por qué concebiste esto en tu corazón? ¿Por qué dejaste que Satanás te tentara? Mintieron a la congregación entera. Delante de la gente dijeron: aquí traemos lo que vendimos la propiedad y lo entregamos. Están mintiéndole a sus hermanos y están mintiéndole públicamente a Dios. Ese es el problema. El problema no está en la cantidad de dinero. El problema no está allí. Es en querer mostrar un acto, querer actuar algo que no era real. Es una simple actuación. Y quizá pensaron que iba a ser un pecado secreto y por eso lo hacen públicamente. Y cuando estaba leyendo este texto, cuando estaba preparándolo, vino a mi mente algo. Y de verdad, ustedes tal vez ya me conocen, sí, creo que los que están acá ya me conocen lo suficiente para saber cómo pienso yo respecto a estos asuntos. Pero de alguna manera tengo que decirlo, porque si no lo dejo atorado allí. El pecado de Ananías y Zafira fue decir públicamente que iba a dar algo y no darlo.
Y yo tengo que recordarles algo que se hace en esta iglesia. El día que los que son miembros de esta iglesia pasaron al frente, conmigo o con un pastor anterior, porque la pregunta sigue estando ahí, es la misma, se hizo la siguiente pregunta: ¿te comprometes con Dios, ante estos testigos, a vivir conforme el Señor nos manda en su palabra, poner los dones y talentos que Él te dio a su servicio en esta iglesia local y ofrendar con alegría de lo que el Señor te provea para que la palabra siga siendo predicada y el reino de los cielos se siga extendiendo? Y la respuesta fue: me comprometo. Y es exactamente lo que hizo Ananías, se comprometió con algo. La siguiente pregunta, y esto es a cada uno, ahí en su corazón: ¿estás actuándolo o estás haciéndolo? Y ustedes saben que yo jamás miro quién da y quién no da. Eso es un problema por allá de los del consejo, de la contadora. Pero sí es mi problema como pastor recordarles que hicieron un compromiso ante Dios con testigos, al igual que lo hizo Ananías y Zafira. Y miren, hasta vinieron ideas a mi mente que no las voy a proponer, porque yo dije, hasta voy a proponer. Les cuento esto aquí como entre chisme, ¿no? Así, cosas que le pasan a uno y cuando está preparando la reflexión. Dije, las personas del consejo, la iglesia las ha asignado para que administren los bienes de la iglesia. Es decir, son ejemplo de este compromiso que hicieron ante la iglesia. Y hasta dije, ¿por qué no reformar? No lo voy a hacer, ni voy a proponerlo, no, pero ideas que me vienen. El reglamento interno donde las ofrendas del consejo sean públicas, porque tienen que ser ejemplo de que un compromiso con Dios se cumple. Sí, el Señor es amor, es misericordia, pero con Él no se juega. Él no nos obligó nunca a hacer les obligó nunca a hacer un compromiso. Ese compromiso, de hacerlo. Ananías nunca lo obligó, pero lo hizo. Cúmplalo. Y tal vez Ananías y Zafira pensaron que nadie se iba a enterar, pero Dios mismo expuso esta situación delante de la congregación. Y tal vez nosotros diríamos, pero pues tampoco era para que murieran por eso, ¿cierto? Habían otras cosas peores. Y si nosotros vemos las cartas de Pablo, hay situaciones más graves que esa. Al fin y al cabo, ¿cuántas personas dan con dinero, sobre todo con motivos incorrectos, con apariencias falsas? El que muestra lo que da y de pronto hace ver que hay algo grande y no hay nada. Yo no diría, pues tanta gente que lo hace, pero el Señor tal vez nos está diciendo, hey, cuidado, ustedes se están comportando, no se comporten como los fariseos que hacían tocar trompeta. Eso está en Lucas, cuando iban a dar sus ofrendas. Hacían sonar trompeta, hacían sonar las trompetas eran unos sitios donde se echaban ahí que tenían como forma de trompeta y las hacían sonar
cuando echaban las monedas, duro, para que los demás vieran que estaba entrando el dinero allí. ¿Y qué hacían estos fariseos? ¿Qué hacía Ananías y Zafira? Buscar la gloria de la gente, no buscar el reconocimiento de Dios. Es decir, hijo mío, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No, ellos que me aplaudan, que me vean. Y tal vez es un pecado que a nosotros nos parece, pero ay, ¿qué es tanto? ¿Saben cómo llamó Jesús a este pecado? La levadura de los fariseos. Les voy a leer 5 versículos rápidamente que están en Lucas 12. Lucas 12 del 1 al 5 dice: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. O sea, ¿a quién? Exactamente. Ay, es que quiero quedar bien, que sepan que soy tan bueno, que sepan que soy tan generoso. Y hago compromisos que no cumplo. Y me importa cero lo que opine Dios. Jesús advirtió a los apóstoles, y Pedro está en este momento en una acción en la cual Dios está advirtiendo a una iglesia que está comenzando, a una iglesia que está naciente, que se debe cuidar de la hipocresía, que se debe cuidar de aparentar fe cuando los corazones están lejos de Dios. Y los fariseos, por más que quisieron, no podían mantener sus verdaderas intenciones ocultas para siempre. Tarde o temprano se iban a saber. El egoísmo y la mentira de los fariseos iba a crecer al punto en que se iba a enterar todos realmente quiénes estaban allí, quiénes eran ellos. Y lo mismo sucedió con Ananías y Zafira. Que Dios tenga misericordia de nosotros y no salgamos avergonzados. Sabemos que somos hipócritas cuando simulamos algo. Ser consagrados, ser generosos, ser fieles. Pero realmente, debajo de la máscara de actores que nos ponemos, no somos nada de eso. Dice el versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Esta levadura de los fariseos, esta hipocresía, estaba amenazando con infectar a una iglesia recién nacida.
Y Dios iba a tratar ese pecado con dureza, con firmeza, inmediatamente, para dejar aquí en la palabra de Dios clarito para nosotros que con Dios no se juega. Que a Dios no le podemos mentir. Que si somos parte de la iglesia debemos ser serios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Por eso la respuesta de Dios es definitiva y es inmediata. Él no espera. Y no fue una respuesta políticamente correcta, no fue una respuesta populachera para que todos dijeran, ese Dios sí es bien chévere. No. 5. Al final dice: y vino un gran temor sobre todos los que los supieron. Imaginen la reacción. Dios acabó con la vida de Ananías porque simuló algo que no había hecho. Tal vez es la gran lección que tuvieron ellos y que tenemos nosotros cuando creemos que podemos jugar a la iglesita, cuando creemos que ir al cine o ser parte de un club o ser parte de una iglesia es exactamente lo mismo. Pero este puntico lo vamos a retomar al final. Dice el versículo 6: entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. No hubo ningún honor en ese funeral. Fue enterrado inmediatamente. En esa época enterraban rápidamente por el clima, no había esas especias que se usan o que usaban los egipcios sí usaban algunas especies, aquí en los judíos no lo hacían. Entonces, pero él fue enterrado más rápido todavía, sin ningún honor. Dice el versículo 7: como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. No sabemos por qué llegó la mujer, que nada, que llega mi marido a la casa, ustedes lo han visto, o tal vez llegó tras los aplausos que le habían dado a su esposo para recibir allá alguito de esos aplausos. Y Pedro le preguntó, miren la pregunta que le hace Pedro: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Pedro le está dando la oportunidad a esta mujer que se arrepienta, que diga, no hermanos, la verdad es que no fue así, la vendimos en tanto, pero solo vamos a ofrendar la mitad. Sí, ese fue el precio, dijo ella. Siguió en su personaje, siguió en su actuación. Y a veces no nos damos cuenta cómo los seres humanos podemos ser tan limitados, tan insignificantes y al mismo tiempo tan altivos con Dios. Sí. Yo también vine por mi parte de aplauso, de honor. Y Pedro pues no tiene ninguna duda que Zafira va a compartir el mismo destino de su esposo. Dice el versículo 9: entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti.
¿Por qué se pusieron de acuerdo en esta actuación? ¿Por qué se pusieron de acuerdo en esta hipocresía? ¿Por qué se pusieron de acuerdo en mentirle a la iglesia y en tratar de mentirle a Dios? Mira, ahí vienen. Ahí vienen los que acaban de enterrar a tu esposo. Y vienen por ti. Dice el versículo 10. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar, los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. ¿Sí se dan cuenta el oficio que tenía el ministerio de jóvenes en la iglesia de Jerusalén? Enterrar a los que iban cayendo fulminados por el pecado. Punto 3, y terminamos. Reacción a la actuación. Versículo 11, y vamos a retomar rápidamente la segunda parte del versículo 5. 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y voy a recordarles lo que leímos al final del versículo 5, dice exactamente lo mismo. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. En la comunidad de Jerusalén, ese día muchos examinaron cómo estaban viviendo. Ese día muchos dijeron, las cosas con Dios son en serio. El Señor Jesús no murió en la cruz del Calvario para que nosotros juguemos a la iglesita. Si hemos hecho un compromiso, lo cumplimos. Lo cumplimos. El Señor empujó a la iglesia a tomar el pecado, no solamente el pecado que nosotros, el adulterio, el homicidio. No. Te comprometiste con algo con el Señor, cúmplelo. Es serio. Dios estaba aplastando los compromisos superficiales. Estaba mostrando a los suyos que debían respetarlo y reverenciarlo como Dios y Rey. Porque Dios no aplaude, Dios no aprueba la apariencia de sus hijos. No. Dios es muy severo y muy celoso en cuanto a la pureza de su iglesia, porque somos la novia de Cristo. Y la novia de Cristo no le dice mentiras a Cristo. Conclusiones. Esta lección temprana que recibió la iglesia acerca de la manera como Dios ve el pecado de la comunidad de creyentes, también es para nosotros hoy. La iglesia es el cuerpo de Cristo que adora a Dios y demanda la confrontación del pecado. Y hoy el Señor nos está confrontando en nuestros compromisos con Él. Dios manifestó ese día con este acto: yo no estoy jugando a tener iglesia y no voy a tratar con ligereza a los pecadores. Por eso en 1 Corintios vemos que habían enfermos y aún algunos habían muerto. La iglesia no es un club social donde hacemos lo que queramos pisoteando la voluntad de Dios. Esa no es la iglesia. ¿Y qué hacer ante esa reflexión de la palabra de hoy? Nos corresponde crecer. Crecer. No podemos ser bebés toda la vida. Dejar que el Señor haga su obra. No podemos seguir siempre dando pasos atrás. El Señor, claro que sí,
lleva su proceso independiente con cada uno de nosotros, pero por favor, si no estás creciendo, no eres hijo de Dios. Cada quien va en su proceso, cada quien va en 1, 2, 3 escalones, pero no podemos seguir toda la vida en el primer escalón. Y yo les haría una invitación. Y yo no lo voy a ver. No porque los vean, sino por su propia salud espiritual. Las personas que administran los bienes materiales de esta iglesia, ahí quedaré.